cada uno de ustedes. Y quisiera iniciar y tal vez que me compartieran un par de ustedes, puede ser una dama y un caballero, dos caballeros o dos damas, algo que a ustedes les guste mucho hacer. Podríamos decir que sea su hobby. Compártanme cuál es su hobby. En un momento, de todas las manos que están levantadas, voy a escoger un par, ¿verdad? Yo tengo varios hobbies. Entre algunos está, por ejemplo, me gusta coleccionar monedas. Ese es uno de mis hobbies desde muy joven, ¿verdad? Monedas antiguas y monedas de todos los países del mundo, que ahora están desapareciendo, ¿verdad? Si alguno tiene monedas, muchas gracias, yo no me enojo, ¿verdad? Y también soy muy aficionado al hágalo a usted mismo, ¿verdad? Do it yourself, como se dice allá en el norte, y me encanta eso, el bricolaje y todas esas cosas. Pero vi dos manos levantadas. Por favor, Annalise. Ese es tu hobby, te apasiona. Sí. Te acuestas pensando en correr y al día siguiente te levantas en pensar en correr. Excelente. Ok, súper. Pura salud. Excelente. Margarita, leer. A Margarita le apasiona leer. Excelente. Es un hobby excelente. Ana Miriam. Sí, muchas gracias. Sí, también. Ah, excelente. Otro hobby. Muy bien. Rodolfito. Comer. Bueno, yo escuché por ahí. La comida no es lo mío, dijo alguien, ¿verdad? Pero eso es, muy bien. Ok. Los hobbies, los pasatiempos, hay cosas que realmente llaman demasiado nuestra atención, se convierten en nuestra pasión, se convierten en mi inversión, ¿verdad? Que cualquier tiempo que tengamos yo pienso en hacer eso, nos encanta mucho. Bueno, el día de hoy vamos a revisar una historia bíblica donde está basada nuestra reflexión. Para ello tenemos que entrar en un contexto, ¿verdad? Y entonces, como siempre, a veces pido un poco de disculpas porque a veces las introducciones son un poquito largas para entrar en contexto, pero al final la enseñanza sin ese contexto quedaría un tanto incompleta. Así es que les animo el día de hoy a que vayamos a esa historia tan fascinante de cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio que estaba allá en Babilonia, regresa a Jerusalén. No lo vamos a ver todo porque son 2 libros enteros, ¿verdad? El retorno del pueblo de Dios, pero sí algunos aspectos de ello. Pidámosle en este momento al Espíritu Santo que nos guíe, que permita que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente se iluminen con su santa palabra para poderla entender, pero también que nuestro corazón sea sensible a esa palabra. Te alabamos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites en este día domingo estar acá reunidos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos participado de la adoración, de la alabanza. Hemos visto, Señor, cómo hay movimientos en las diferentes agencias de la iglesia que nos motivan, nos animan, nos incluyen y son de gran bendición. Gracias, Padre, porque este momento en el que vamos a abrir tu santa palabra, deseamos, Señor, esa leche espiritual. Deseamos, Padre Celestial, que tú nos guíes, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para saborear la dulzura de tu palabra. Gracias, en el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la invitación es para el libro de Esdras. Esdras, ¿verdad? Es uno de los libros históricos que narra parte del acontecimiento del pueblo de Dios. Hay bastante que hablar en relación a esto, pero si ustedes quieren tener a la vista, desde el capítulo 1
vamos a ver rápidamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, ¿verdad? Así brevemente, porque en el capítulo 7 está la historia que vamos a ver el día de hoy. Pero dice que en el tiempo de el nieto de David, que se llamó Roboam, se fragmentó, ¿se recuerdan ustedes? El pueblo de Israel, y se dividió en reino del norte y reino del sur, ¿verdad? Y entonces se fueron cautivos a Babilonia los del reino del sur, que se llamó Judá. Y ahí fue donde se da, allá en Babilonia se da la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Misael, Azarías, ¿se recuerdan de esa historia, verdad? En el horno de fuego. También se da allí la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Y cómo su honestidad, su pureza, lo llevó a enfrentar esa prueba difícil en su vida. Ahí se dan esas historias tan lindas, ¿verdad? Y cómo Dios se manifiesta de una forma tan especial, tan sobrenatural. Entonces, estas historias, luego de ese acontecimiento, hay una bonanza. Y Dios pone en gracia al pueblo de Israel para con el rey de aquel imperio, que primero, recuerden ustedes, fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después vino Ciro. ¿De dónde era Ciro? De Persia, ¿verdad? Ciro el persa. Grandes conquistadores, eran tremendos guerreros, ¿verdad? Y muy hábiles en la política y todo lo demás para mantener realmente el reino. Posteriormente vino otro rey que se llamó Darío, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes de Darío, verdad? También él era medo-persa. Y si ustedes se recuerdan, ahí es la historia de Daniel en el foso de los leones, es relacionada con Darío. Y luego viene Artajerjes, ¿verdad? Que es uno de los reyes que vamos a ver también el día de hoy. Pero las tribus de Israel que fueron a ese cautiverio allá en Babilonia fueron 3. ¿Recuerda cuáles fueron las 3 tribus de Israel que estuvieron allá en cautiverio de Babilonia? Judá, Benjamín y Leví, ¿verdad? Porque si ustedes se recuerdan, el sacerdocio, ¿quiénes tenían el sacerdocio? Lo tenían los levitas. Entonces, estas 3 tribus fueron las que estuvieron allá en Babilonia. Las otras 10 se fueron a Asiria, ¿verdad? Esa es otra historia, bien diferente de la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Judá, Benjamín y Leví, ahí lo tenemos nosotros en el versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Ahí menciona, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, los sacerdotes y los levitas. Estas fueron las tribus que participaron ahí de ese cautiverio en Babilonia. Pero hay algo bien importante acá. Dios, en su sola potestad, puede usarnos. Pero también, ¿saben qué? Puede usar a la gente que no es de su pueblo. Miren acá en el versículo 1 al 4, ¿quién originó todo este retorno? Terminó con la diáspora judía. Dice, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir leyendo muchos pasajes. Entonces este es uno de ellos. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo al que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados,
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, qué tremendo. Miren, Dios poniendo en el corazón de aquel rey, que no era hebreo, en el corazón de Ciro, el persa, el deseo de volver nuevamente la adoración a Jerusalén. Entonces tenemos ese acontecimiento magno. Y en el versículo anterior que leímos dice que entonces los jefes, los príncipes, los patriarcas de cada una de aquellas tribus se levantaron y dijeron, bueno, hoy es día, ese es el día que estamos esperando, hagámoslo, levantémonos y vamos a hacer aquello en el 1:5. Bueno, entonces en el orden de los sucesos, luego de que Ciro hace ese decreto, obviamente con sus bemoles y sostenidos, ¿verdad? Porque habían gente a favor y gente en contra, porque Ciro incluso, si ustedes tienen la lectura detenida del capítulo y del libro, van a ver que él no solamente dio orden de que los ayudaran, no, del tesoro de él también sacó para aportar a la reconstrucción del templo. Y dijo no solamente eso, sino que se sacara todo lo que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios y lo había puesto en el tesoro de sus dioses, que era muchísimo. Había oro, plata, y se van a deleitar ustedes en la lectura de este libro. Es fascinante todo eso, y cómo la mano de Dios había preservado a su pueblo, a los utensilios del templo, y ahora está poniendo en el corazón de un rey el que se vaya y se reconstruya allá nuevamente el templo. Bueno, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, como lo dice el versículo 5, y posteriormente, pasándonos al capítulo 3, ya ve que vamos rápido, pasándonos al capítulo 3, lo primero que se restaura es el altar del culto. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, ¿como qué? Como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¡Qué importancia! Lo primero que está restituyendo el pueblo de Israel acá, sus líderes, tomados por la mano de Dios, es la espiritualidad del pueblo. Si ustedes se recuerdan cuando Noé, luego de andar entre todos los animales, ahí en el arca, ¿verdad? Dice que sale del arca, ¿y qué es lo primero que hace? Hacer un altar. Y dice que adora a Dios. Ahí se aparece el arco iris, toda aquella escena preciosa, ¿verdad? Pero el corazón, la espiritualidad es primero. ¿Qué pasa con Abraham cuando llega, luego de que sale de Ur de los Caldeos? Dice que lo primero que él va es y hace un altar. Y esto no solamente era un culto a Dios, adoración a Dios, era testimonio para los demás. Pues entonces aquellos varones lo primero que hicieron es restaurar el altar y el culto a Dios. Seguidamente, en el 3, vean el 8 y el 13, echan los cimientos del templo. Entonces veamos 3:8 principalmente. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios.
Y ahí se nos narra, obviamente, que lo primero que hicieron fue echar los cimientos de la casa de Dios. Seguidamente, y parte final casi de este relato, en el versículo 5:2, en el capítulo 5:2. Veamos entonces ahí nuevamente a Zorobabel y Jesúa. Dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ok, ¿por qué hicimos nosotros este preámbulo y entramos en este contexto? Porque no deseo que equivoquemos que sea Esdras el que reconstruyó el altar. No fue Esdras el que echó los cimientos. No fue Esdras el que edificó el templo. ¿Sí? ¿Estamos bien claros? La palabra nos está diciendo que fue acá Zorobabel, que fue Jesúa, los que iniciaron. Esdras llegó posteriormente a todo esto. Vayamos entonces ahora al capítulo 7, donde está el contenido de esta enseñanza. Esdras capítulo 7. Obviamente, perdonen nuevamente, pasaron muchísimas cosas. Los enemigos de Israel rápido llegaron, los malinformaron, el rey se enojó, luego vino una embajada y dijo: no, rey, así no fue. Estamos hablando del rey Artajerjes, ¿verdad? El rey Ciro, o sea, como el ancestro de él, dijo esto y esto y esto. En la lectura que ustedes van a hacer esta semana lo van a encontrar ahí bien detallado. Entonces dice, bueno, todo eso pasó. Ahorita, capítulo 7, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Elcías, vayámonos hasta al versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de ¿quién? Aarón. ¿Quién fue Aarón? El primer sacerdote. ¿De qué tribu era Esdras? Leví. Muy bien, 100 puntos. Era de la tribu de Leví, porque no podía haber sacerdotes que no fueran de la tribu de Leví. Todo sacerdote era levita, pero no todo levita era sacerdote, ¿verdad? Quedamos en esto. Bueno, entonces acá tenemos primeramente que Esdras, el personaje que estamos viendo, era del linaje de Aarón. Qué tremendo, de la tribu de Leví. En el versículo 12 de ese capítulo 7, vean, se habla de más detalles de Esdras. Dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, que era ¿qué? Sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, le dice. Entonces Esdras, el personaje que estamos estudiando el día de hoy, era del linaje de Aarón, levita, pero era sacerdote, ¿verdad? Había ministrado en el templo, y además era un escriba. Un escriba era un erudito, alguien que entendía las escrituras, no solamente espiritualmente, sino también como un trabajo y como un experto versado en eso. ¿Saben? Los escribas, cuenta la historia, que eran tan fieles que escribían hasta las manchitas o cositas así que estaban porque era como sacarle una fotocopia. Hoy día, si está con alguna manchita el original, la fotocopia sale exactamente igual, ¿verdad? Eran muy celosos en este sentido. Entonces, Esdras como tal era una de estas personas que sabían, entendían y guardaban ese concepto de ser copista. Muy bien, pero no solamente eso. Fíjese lo que nos dice el versículo 6 de ese capítulo. Tenía cualidades bien especiales. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés,
que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió Jehová de Israel, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras tenía una amistad con el rey. Si nosotros tenemos amistad con el que va a aprobar algo, bueno, es más fácil, ¿verdad? Pedir la autorización, ¿verdad? Dice que Esdras gozaba del favor de Artajerjes, contaba con la gracia del rey, y dice que el rey le concedió todo lo que Esdras le pidió. Pero atrás de él había alguien respaldando a Esdras. ¿Quién era? La mano de Dios, dice, estaba sobre Esdras. Vamos ahí, hagamos un repasito. El pueblo de Israel había caído cautivo en Babilonia y después de 70 años, Dios permite que todos estos acontecimientos que hemos narrado se den. Y Dios había preparado a este personaje, Esdras, que durante toda su vida, desde su nacimiento, yo estoy seguro que él fue circuncidado al 8º día, conforme a la ley de Moisés. Desde entonces, guardaba su vida para el ministerio. Es importante reconocer que nosotros no hacemos nada, no somos nada, ni podemos, si no es la mano de Dios la que está con nosotros. Detalles finales antes de llegar al contenido de la enseñanza. Pregunta: ¿quiénes subieron con Esdras a Jerusalén? Veamos en el 7:7, dice acá: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Obviamente, acá no se menciona a los mercaderes, a los banqueros, ¿verdad? A los cambistas, a los... no, eso no era la parte interesante de la narración. Dice acá que quedó registro de quienes subieron con él, porque el propósito era uno. El propósito era la administración en el templo. Entonces, juntamente con Esdras, subieron todos estos, ¿verdad? Incluyendo los porteros, incluyendo, ¿verdad? Los sirvientes. Yo me pregunto, ¿quién de todos estos tendría el trabajo más importante? ¿Qué dicen ustedes? Porque si se dan cuenta, como que va en orden jerárquico, ¿verdad? Primero dice sacerdotes, luego levitas, cantores, porteros, sirvientes del pueblo, dice. Pero realmente, entonces, ¿quién tendría un papel preponderante o importante ahí? ¿Saben qué? Todos. Una vez en una conferencia nos dicen en la empresa: a ver, de todo este organigrama, ¿quién hace el trabajo más importante? Y algunos dijeron: el gerente. No, recursos humanos. Finanzas, que paga la nómina, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y el conferencista dijo: el trabajo más importante lo hace usted. Porque si usted falla, entonces todo el proceso, ¿verdad?, se ve afectado. Entonces, vemos acá cómo todas estas personas vinieron con Esdras para ministrar en el templo. Alguien podría decir: pero el portero no era tan importante su labor como el del sacerdote. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez entrar a alguna institución
y el de las llaves está ahí en el frente, ¿verdad? Y si no abre, no podemos entrar. O sea, el trabajo de todos es igualmente importante. El portero guardaba las puertas del templo, igualmente importante que otros. Obviamente, si lo vemos desde el punto espiritual, la administración de un sacerdote es definitivamente, ¿verdad? Incluso nuestro Señor Jesucristo dice que es el gran sumo sacerdote. El único que no ofreció sacrificios por él mismo, sino que él fue el sacrificio, ¿verdad? Entonces dejamos bien clara esta parte. Bueno, amados, avancemos. Versículo 9, ahí vemos la determinación de Esdras. Miren, veamos, analicemos un poquitito este viaje de cuántos días fue y qué pasó. Dice, versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cuánto duró este viaje? Por simple matemática, 4 meses, ¿verdad? No era algo así rápido, duró 4 meses, aunque las distancias geográficamente no era mucha, pero recordemos que ellos tenían que ir dotados y equipados con muchísimas cosas. Este es un viaje de 4 meses. Pensemos por un momentito en cómo se vive en la corte del rey. ¿Cómo estaba Esdras allá en Babilonia? ¿Cómo estaba Moisés allá en Egipto? Yo me imagino a veces a Moisés que le están dando aire, ¿verdad? No habían aires acondicionados como ahora que uno apacha un botón o saca el control, ¿verdad? Pero había gente que soplaba. Y eso no lo hacían en cualquier lado, solamente y mayormente en el palacio del rey, ¿verdad? Y quiere vino, quiere uvas, ¿verdad? Y que el señor Moisés le traigo la carta para que coma, ¿verdad? Algunos años después, ¿cómo estaba Moisés? ¿Por qué nos sacaste de aquí? No tenemos agua. Estamos sufriendo. Nos trajiste aquí al mar rojo y Faraón nos va a aniquilar. Reclamos y dejó la vida cómoda. Igual le pasó a Esdras. Esdras estaba en la corte del rey allá en Babilonia y se trasladó a un lugar que posiblemente haya sido árido y pasó por todo ese proceso. 4 meses duró el viaje. Pero ¿cuál fue la clave de su determinación? Al final de ese versículo 9, ¿qué tenía de especial Esdras? Dice, la buena mano de Dios estaba con Esdras. ¿Sí? ¿Vio eso? ¿Leyó eso? Al final dice, con él y estando con él la buena mano de Dios. ¿Será que necesitamos algo más? Si la buena mano de Dios está con nosotros, yo creo que estamos hechos, ¿verdad? Es Jehová de los ejércitos. Si la buena mano de Dios está con nosotros, es una bendición para nosotros. Entonces, que este 2018, amados hermanos, la buena mano de Dios esté con cada uno de nosotros. Es nuestro deseo. Amén. Así es. Así es. Yo creo que nosotros mismos limitamos el actuar de Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, importantísimo esto. Versículo 10. Ok, veamos acá. Esta es la enseñanza, veamos el desenlace de estas cosas. Versículo 10. Esdras había caminado todo eso y la buena mano de Dios estaba con él. Versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, ¿cuál era el propósito de Esdras? Yo una vez escuché una plática y alguien le dijo
eran dos señoritas, le dijo, mi propósito de este año es, y entonces la otra le dijo, no, esto no está bien. Si es tu propósito debe ser de siempre, no solamente de este año, ¿verdad? Bueno, comparto y no comparto, porque hay cosas muy temporales, ¿verdad? Metas a corto plazo, cosas a largo plazo, cosas para toda la vida. Pero dice que este Esdras propuso en su corazón. Tenía un trabajo bien especial el sacerdote. Tenía un trabajo muy especial por el cual recorrió 4 meses, por el cual llegó ante Artajerjes y le pidió aquellas cosas. Propuso en su corazón. Y nosotros a veces cuando leemos, creemos que cuando llegó a Israel, entonces propuso en su corazón esto, ¿verdad? Y 2018 mi propósito va a ser este. ¿Saben? Esdras tenía toda una vida de proposición delante del Señor. El Señor Jesús cuando fue tentado y dijo, escrito está, y soportó 40 días de ayuno, y soportó la tentación del diablo, es porque había toda una vida de consagración a Dios. Esdras propuso en su corazón, porque toda su vida había sido para eso. Algunos de los que estamos acá tenemos la bendición que conocimos al Señor desde pequeños, ¿verdad? Otros no. Otros llegamos a Cristo ya adultos. Tal vez algunos en la juventud y algunos tal vez en la tercera edad. Pero al momento de conocer a Jesucristo, marca el de aquí en adelante. Dice que Esdras propuso en su corazón. Primeramente, ¿cuál fue una de las primeras cosas que propuso en su corazón? Dice, para inquirir en la ley de Jehová. ¿Cuánto de nuestro tiempo nosotros proponemos para inquirir en la ley de Jehová? En la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Recuerdan ustedes cuántos minutos tiene la semana? ¿Alguien sabe? 10.080. Así de sencillo, 10.080 minutos. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo uso para leer la palabra? ¿Cuánto tiempo uso para escudriñar la palabra? San Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, le dijo el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y miren, escudriñar las escrituras no es solamente curiosear cuántos capítulos tiene Salmos o cuál es el capítulo más chiquito de la Biblia o cuántas veces se repite Judas en el Nuevo Testamento. Esas son curiosidades, ¿verdad? No, realmente inquirir, escudriñar las escrituras es, aquí está la vida, aquí está el know-how, aquí está realmente la esencia de lo que es mi Dios y de quién soy yo. Dice que Esdras propuso en su corazón inquirir la ley de Jehová. Me llama poderosamente la atención una iglesia que era gentil, pero que conoció al Señor. Les invito a abrir Hechos 17. Hechos capítulo 17. Póngale una ceñita ahí a Esdras. Vamos a volver en un momentito. Pero esta iglesia es realmente, trae una gran enseñanza. Hechos 17, versículo 10 en adelante. Son pocos versículos. Anteriormente, Pablo y Silas habían llegado a Tesalónica.
Y en algunas Biblias dice el alboroto en Tesalónica. ¿Se acuerdan que los querían linchar? Y entonces vino Jasón, abogó por ellos, pagó una fianza y ya libres los mandó, ¿verdad? Para Berea. Y la iglesia en Berea, los judíos aceptaron allí la palabra con gozo. Leamos lo que dice. Miren pues, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Entraron en la sinagoga de los judíos, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero tenían una característica bien especial. ¿Qué hacían ellos? Escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles, eran más acuciosos. ¿Realmente será que la enseñanza de Pablo es auténtica? ¿Será que lo que Pablo y Silas nos están diciendo está escrito en la ley? Recuérdense que antes no tenía la Biblia cada uno en su casa, ¿verdad? Tenían que ir a la sinagoga para leerla. Pero dice que revisaban las Escrituras, comparando la enseñanza de Pablo y Silas para ver si era así. Esdras propuso en su corazón aprender la palabra de Dios. ¿Cuánto de mi corazón está inclinado a aprender la palabra de Dios? Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios, ¿verdad? Y en otro pasaje dice, que no lo recuerdo, perdone, dice, donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿verdad? Por eso cuando uno se le declara, ¿verdad?, a la esposa o a la novia, te quiero ¿con qué? Con todo mi corazón, ¿verdad? Porque entonces lo va a tener todo, ¿sí? Si tiene el corazón, lo va a tener todo. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Realmente, dentro de los propósitos del año 2018, de aquí en adelante, sea inquirir la palabra de Dios, inquirir la ley de Jehová. Bueno, número 2, además de inquirir, o sea, aprender, estar deseoso de conocer la palabra de Dios, ¿cuál es la parte que toca ahora? La aplicación. Dice, cumplir la ley de Jehová. Santiago 1:22, ¿qué nos dice? Pero no seáis solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Porque dice que el que es solamente oidor es semejante a la ola del mar, ¿verdad? ¿Quién me puede dibujar una ola? Es así. ¿Dónde está la ola que dibujó? Esa ola ya no existe, ahora viene otra diferente, ¿verdad? Así es el que solo oye. Hoy es, mañana no es. Pero dice, no, sed también hacedores de la palabra. El Señor Jesús, allá en Mateo 7:24, dice, y todo el que oye y hace mi palabra, ¿a qué le voy a comparar? Dice, a un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre la roca. Porque entonces viene la enseñanza, viene lluvia, viene viento, pasa la correntada y aquella casa permanece firme. Pero el que no cavó donde era y le fue fácil edificar su casita, allá donde había arena y otras cositas, eso se terminó. El Señor nos está diciendo, ok, qué lindo escuchar, qué lindo aprender, pero también debemos poner
en práctica la palabra de Dios. Colosenses 1:10, ¿se recuerdan? Este versículo es famoso ya, ¿verdad? Colosenses 1:10, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se recuerdan la cita de Moody? Que la palabra de Dios no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. El mismo Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo mengüe. La palabra de Dios tiene ese propósito, que nosotros menguemos, cediendo cada día más a Jesucristo para que tome el señorío de nuestras vidas. Cumplir la ley de Jehová, otro de los propósitos de Esdras. Y el tercero y último, vayamos nuevamente a Esdras capítulo 7, hermanos, ya vamos a terminar. No quiero que me digan mentiroso, porque dicen que los predicadores a veces mentimos porque dicen ya voy a terminar y se tarda otros 30 minutos. No, aquí sí ya vamos a ir concluyendo. Dice, repasando el 10 nuevamente, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amados, si Dios le ha dado a usted el don de la enseñanza, ejercite ese don de la enseñanza. ¿Cuántos maestros de profesión tenemos acá? A ver, una manita. Muy bien, felicitaciones. Feliz Día del Maestro del año 2017, porque todavía falta el de este año, ¿verdad? Dios les bendiga. De veras, es una noble profesión. Pero hay un don espiritual que es el de la enseñanza. Y dice que eso es también algo emocionante. El poder uno discipular a otras personas. Y la misma palabra de Dios nos anima a hacerlo. Colosenses 3:16 dice, animándoos, exhortándoos unos a otros. Mejor leámoslo. Colosenses 3:16, versículo fascinante de nuestro diario vivir como cristianos. Colosenses 3:16. Acá está, dice, la palabra de Cristo, ¿mire?, more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Amados, yo sé que no todos tenemos el don de la enseñanza. Miren, cuando yo estaba adolescente, allá en el tercero básico, me hicieron mi examen vocacional. Y entonces, bueno, entre con la psicóloga que le diga para qué es bueno. Bueno, entré, ¿verdad? Y me preguntó un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, usted está bueno para maestro de educación urbana. Como que me hubieran dado una patada en la espinilla, fíjese. Porque yo había tenido muy mala experiencia con mis enseñadores desde chiquitío, ¿verdad? No me gustaban los maestros. Yo les he contado, perdón si ya se los conté, pero yo quería ser maestro con un propósito, llevar todos los días pastel a la clase y darle a los alumnos a comer y que la pasaran bien, ¿verdad? Y me dicen cuando yo llego, todo ilusionado, ¿verdad? Me dicen, maestro de educación urbana. Hola. ¿Será que ya se llenó la clase de bachillerato? Dije yo, no entendí por qué. Pero el Señor estaba preparando mi corazón. Pero ahora me gusta, realmente me llena de mucho gozo eso. Yo no entendí en mi adolescencia el propósito de Dios, pero ahora lo entiendo y es una gran bendición.
Y si algún día puedo traerles pastel, también lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ese no es el propósito ahora. Entonces Esdras había propuesto en su corazón enseñar la ley de Dios, todos sus estatutos, todos sus mandamientos, todos sus decretos. Obviamente, Esdras salió de su zona de confort. Salió de Babilonia, su zona de confort, a un lugar menos confortable, con mucha exigencia, con mucho peligro. Imagínense cómo atravesaron los hebreos desde Babilonia hasta Jerusalén. Dice que les dieron todos los tesoros de la casa de Dios y además les dieron de todo el pueblo, les dieron oro, plata, llevaban provisiones y todo. Asaltar esa caravana hubiera sido de veras para aquellos días un botín gigantesco, ¿verdad? Y llegaban a un lugar donde no había muros, donde no había puertas, donde no había nada. Pero la mano buena de Dios estaba con ellos. Y por eso damos gloria al Señor. Nos hemos visto nosotros en muchas situaciones similares, donde vemos desamparo, donde vemos angustia, pero la buena mano de Dios está allí con nosotros. Causa o efecto. Yo creo que Dios es bueno, pero el corazón de Esdras, dice, estaba también ahí con Dios. Y él estaba viendo los resultados de una vida entregada a Dios. Dios nos reta ahora a que vivamos una vida entregada a Él y que dentro de los propósitos del 2018 y de nuestra vida en sí sea aprender la ley de Dios, aprender su palabra, deleitarnos, Margarita, en la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nuestro hobby, nuestro deseo sea deleitarnos en la frescura de la palabra de Dios, pero también ponerla por obra y también compartirla. Hoy vimos a este grupo de jóvenes acá con una misión. Dice, la misión es ir y predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Esa es nuestra misión y debemos entenderla y debemos cumplirla. Vamos a orar, vamos a suplicarle a Dios que su buena mano esté con nosotros. Padre, gracias porque nos bendices de mucha forma. El simple hecho de haber amanecido, de respirar y de estar acá en tu templo, ya es una gran bendición, Señor. Gracias porque reconocemos que somos débiles, somos finitos, somos inconstantes. Pero, Señor, tú nunca buscaste personas perfectas. Tú nunca buscaste, Señor, a la gente que estaba más capacitada en todo. Tú las hiciste pasar, Señor, por un proceso que a veces causó dolor, a veces causó tristeza, a veces causó decepción. Pero, Señor, en medio de todo eso estaba tu buena mano. Deseamos, Padre Celestial, que tu buena mano esté con nosotros para que podamos nosotros atesorar tu santa palabra. Dejemos esa zona de confort que no nos lleva a ningún lado y que podamos, Señor, interesarnos en las cosas que sí valen la pena. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendice ese esfuerzo humano que nosotros pongamos en el intento, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar ese camino largo como caminó Esdras desde Babilonia hasta Jerusalén. Y que en el camino comprobemos que la buena mano de Dios está con nosotros. Te bendecimos, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén.